A la luz de las normas internacionales de derechos humanos y de los estándares internacionales en materia de justicia e infancia, informes como el que realiza la organización Save the Children, Infancia y Justicia, una cuestión de derechos, la justicia española suspende el examen sobre el respeto y garantía de los derechos de los niños y las niñas. Alerta de que en ocasiones se somete a los niños a interrogatorios, declaraciones o exploraciones repetidas e inadecuadas que les exponen a una dolorosa revictimización. Los niños no siempre son tratados de acuerdo a su edad o estado de madurez, lo que puede generar en ellos confusión, temor o incluso culpabilidad. El derecho de los niños a ser debidamente escuchados durante los procedimientos, tanto judiciales como administrativos, y en los procesos en los que participan, no se garantiza suficientemente. El Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó en 2010 un documento que se dio en llamar Directrices del Comité de Ministros del Consejo de Europa para una justicia amigable a niños y niñas. Este documento presenta los ejes centrales para la adecuación de los sistemas de justicia europeos a las necesidades específicas de niños, niñas y adolescentes, así como para facilitar el acceso de los menores a la justicia civil, administrativa o penal. Entre los numerosos aspectos destacables de las directrices, cabe citar la necesidad de que los niños, niñas y adolescentes se familiaricen con el sistema jurídico y sus agentes con anterioridad a su participación en dicho sistema, que sean informados sobre los procedimientos en los que van a participar en la medida en que pueden comprender este contexto, o la sugerencia de que un niño no debe ser privado de ser escuchado debido a su edad. En consecuencia, el documento Justicia Amigable de la Infancia promueve unos sistemas de justicia que garanticen el respeto de los derechos de los niños, teniendo en cuenta su momento evolutivo, nivel de madurez y circunstancia del caso, y promoviendo una justicia rápida, ajustada a los tiempos de los niños y de los adolescentes. Hablamos hoy de los niños y niñas en los procedimientos judiciales, y lo hacemos con la ayuda de dos expertas: la profesora del Departamento de Servicios Sociales y Fundamentos Histórico-Jurídicos de la UNED, Julia Ramiro, habitual colaboradora de nuestro espacio, que entrevista a una experta que nos presenta. En los últimos años se vienen celebrando foros y conferencias cuyo resultado inmediato supone la proliferación de documentos bajo la rúbrica de justicia amigable. Entre ellos podemos destacar la 28 Conferencia Europea de Ministros de Justicia en el 2007, la Conferencia Europea sobre Protección de los Niños en Justicia Europea 2009 o la aprobación por parte del Comité de Ministros del Consejo de Europa de dichas directrices el 17 de noviembre del 2010. Bajo el título Directrices del Comité de Ministros del Consejo de Europa para una justicia amigable a niños y niñas. Estas iniciativas señalan la necesidad de adecuar los sistemas de justicia a las necesidades específicas de los niños, niñas y adolescentes, configurándolos como sistemas asequibles. Esto supone que los niños se familiaricen con el sistema jurídico y sus agentes con anterioridad a su participación en dicho sistema. También se señala la necesidad de que sean informados sobre los procedimientos en los que van a participar y la recomendación de que el niño sea escuchado independientemente de su edad. En el programa de hoy discutiremos estas ideas con Miriam Fernández Nevado. Miriam es abogada en ejercicio, como socióloga, perito forense psicosocial, consultora internacional en infancia y derechos en la red Eurochild, fundadora de la consultora Fernández Nevado y Asociados y asesora del Comité de Expertos de AENOR España para la Guía de Responsabilidad Social Corporativa en Infancia del Ministerio de Justicia para la Comisión de Redes de Infancia y la Comisión de Justicia Amigable. Hola, Miriam. Buenos días, hola. Miriam, cuentas con una dilatada carrera profesional en el ámbito de la justicia, por lo que podrás aclararnos qué significa el concepto de justicia amigable a los niños. El concepto de justicia amigable a los niños es básicamente adaptar la justicia, tal como la entendemos los adultos, a las necesidades y al uso que de ella puedan necesitar y tener los niños, pues por ejemplo, ante una situación de un divorcio de los padres, o si son testigos de un acto delictivo, o simplemente son también menores infractores. ¿Y en qué sentido se puede adaptar el sistema judicial? Porque ya para un adulto el sistema judicial es complejo.
Claro, en España tenemos muchísimas carencias en el ámbito de justicia y las tenemos en las carencias en el ámbito de la justicia para adultos, máxime en el ámbito de la justicia donde intervienen también niños. Por ejemplo, el problema que tiene la justicia en cuanto a adaptarse a las necesidades de los niños depende si van como menores infractores, como niños testigos o como niños víctimas de algún delito hacia ellos. Entonces, por ejemplo, la justicia en España no contempla que los niños tengan la necesidad de un abogado que les represente, salvo en los hechos que, por ejemplo, vayan como niños infractores, como menores infractores. Pero, por ejemplo, si un niño es testigo o un niño es víctima, generalmente la representación se hace, pero no de una manera directa como abogado del niño. También lo que son las estructuras y las instalaciones, eso también se ve, por ejemplo, cuando visitamos un juzgado. Vemos que son edificios bastante obsoletos y no tienen espacios adecuados para las esperas, por ejemplo, a la hora de testificar o, por ejemplo, las necesidades que tengan de apoyo psicológico en espacios perfectamente adecuados y, por ejemplo, muchas veces lo vemos en temas de abuso sexual infantil, cuando los niños tienen la necesidad de declarar y tienen que declarar muchas veces entorpeciendo su propio proceso de rehabilitación después de un acto violento o de un acto doloroso para ellos. La justicia en España adolece muchísimo en eso. También adolece en cuanto a normas específicas que faciliten la participación protagónica de los niños y se les reconozca su declaración y su testimonio. Por ejemplo, el Código Civil nos indica que los niños declararán en los procesos de separación, de divorcio, en temas familiares, en derecho de familia, a partir de los 12 años, o se recomienda a partir de los 12 años o en casos excepcionales en que presten una madurez adecuada a la declaración anterior a esos 12 años. Y, por ejemplo, esto choca con las observaciones generales de la Comisión para la Declaración de los Derechos del Niño, donde, por ejemplo, el derecho a ser escuchado en la observación número 12 dice que el niño tiene que participar a través de su testimonio en todos los procesos que directa o indirectamente les atañen. La justicia española en esto no reconoce estos hechos y, por tanto, no tiene tampoco adecuadas las estructuras para mejorar esta participación ni a nivel estructura física ni a nivel estructura de profesionales que puedan atender esta necesidad. Las observaciones de los derechos de la Declaración de los Derechos del Niño, en cuanto, por ejemplo, a la observación número 10 en la participación en los procesos judiciales de los niños, todas estas cosas las señala, que el Estado tiene que facilitar todo tipo de adaptación y todo tipo de instalaciones y de profesionales y de medios para que el niño no se sienta incómodo en estas dependencias o en estos procesos judiciales en los que son inmersos. Y, sobre todo, el famoso interés superior del menor, que en España, como en otros países, se traduce como tal, el interés superior del menor, cuando en origen, cuando se dejó constatación en la Declaración de los Derechos del Niño, no se hablaba del interés superior del menor, eso es una traducción que se hace de él, sino el mejor interés del niño. Y ahí está la diferencia. En la observación número 14 de la Declaración de los Derechos del Niño, se recalca el mejor interés, no el interés superior, porque es muy abstracto y tenemos el problema a la hora de definir tanto los recursos a aplicar a la justicia para poder atender las necesidades de los niños, sean víctimas, testigos o infractores. De hecho, el interés superior del menor es como un concepto muy jurídico, pese a que está jurídicamente indeterminado y también administrativamente. ¿Qué crees tú que ocurre cuando se hace esa traducción tan particular y tan cultural, por otra parte, ¿no?, de un mejor interés a un superior? ¿Qué supone en la práctica? Ya no solo en el contexto de procedimientos judiciales, sino en intervención, trabajo, relación con los niños. ¿Por qué hay un superior y qué supone? La diferencia creo que sería que mientras que hablábamos de el mejor interés del niño, esa visión nos la tendría que dar el propio niño. Y cuando hablamos del interés superior del menor, que ya simplemente aplicar el léxico, la palabra niño, aplicar la palabra menor implica una diferencia. Menor es algo connotativo a nivel de menos que, implica ya a nivel subjetivo una diferencia entre más pequeño, entre el adulto, etcétera. Y mientras que niño estamos posicionándonos dándole una categoría diferente.
Pues eso, el interés superior del menor nos implica una visión mucho más adulta, más adultista, y por tanto puede dejar espacios sin cubrir a las necesidades reales que el propio niño nos pudiera demandar desde una visión desde el propio niño o desde la propia niña que requiere esas necesidades ser cubiertas. Por tanto, en un proceso judicial y en este sentido lo que vendría a primar en una práctica es el interés más bien adulto, ¿no? Ya sea de instituciones o de otro implicado en un procedimiento X, ¿no? No tanto el del niño. En la práctica que tengo a nivel judicial, en la defensa, tanto de niños como de niñas, lo que sí que veo es que y además se hace así, es la visión del adulto la que decide si el niño declara o no declara. Cuando la mayoría de los casos no se le pide declarar al niño desde el punto de vista de que el niño exija. El niño siempre generalmente pide declarar, en el sentido de que no solamente como infractor, sino, por ejemplo, cuando es testigo en una separación o divorcio de los padres, a partir de una edad en que los niños se hacen perfectamente cuenta de las relaciones que hay entre sus padres y ellos mismos como unidad familiar, ellos quieren que el adulto, el juez, en este caso los abogados y el fiscal, sepan su opinión. Porque hay que tener en cuenta que se les va a decidir la vida a partir de esa sentencia o ese auto de medidas provisionales y les va a afectar de por vida. Entonces, es muy importante, mi práctica me ha enseñado, aunque somos los adultos los que decidimos si el niño declara o no declara. Y cuando el niño ha sido violentado por un acto, un delito, un tipo punible, es muy importante, es también muchas veces que hay veces que es recomendable que no declare porque está afectado a nivel psicológico o él no se encuentra emocionalmente bien, pero hay veces que sí que quiere declarar porque es testigo directo de los hechos o, por ejemplo, de violencia de género. Y es el adulto el que se cree en una medida de sobreprotección el que decide que ese niño no declare. Y lo peor de todo, cuando declaran, a veces no reúnen las garantías suficientes procesales para que esa declaración se constituya como prueba preconstituida para que luego tenga validez en un juicio, obligando al niño a pasar un auténtico calvario. ¿Cuáles son esas garantías procesales? ¿A qué te refieres? Pues, por ejemplo, en la justicia española todo esto está en modificación y está en estudio por parte del Ministerio de Justicia con todo el tema de la adaptación a la justicia amigable por parte de la justicia española a todas las directrices y a lo que la Comisión Europea han sido desarrollando a través del cumplimiento de los derechos del niño desde las propuestas del 27 de noviembre del 2013. Entonces, básicamente es garantizar que el niño no tenga que pasar por un calvario continuado de declaración, primero en un despacho de un juez, luego en una sala o en otro espacio físico. Es garantizar que el niño va a ser atendido, su declaración va a ser atendida por los profesionales que requieren en ese momento, si tiene, por supuesto, con ayuda psicológica, si así lo requiere el niño, en un entorno adecuado y adaptado a las necesidades del niño. El niño no puede ir a un despacho del juez a declarar aunque vaya solo. Muchas veces está declarando con el propio agresor y el juez no lo sabe. Está declarando delante, se le obliga a declarar sobre un tema de abusos sexuales cuando el acusado no está todavía condenado y en la puerta, en la sala de al lado le está esperando este mismo para ser recogido, porque él, ¿cómo va a declarar contra su padre, su madre o contra un familiar o alguien conocido si está luego? Pues hay que garantizar esas cosas. Y eso todavía no está formalmente recogido en un protocolo de actuación. Sí que se manejan protocolos por sentido común, pero todavía no hay un protocolo en sí, podríamos hablar, donde se recojan cada uno de esos pasos y sobre todo que sirvan como prueba preconstitutiva para que el niño no tenga que pasar continuamente por todas las fases del proceso a la hora de declarar. Porque ¿cómo y quién toma declaración del niño? ¿Cómo es el proceso? Un caso, por ejemplo, de maltrato, como hemos hablado ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa? Hay una denuncia, llega a los juzgados y ¿qué ocurre?
¿Cuál es el procedimiento? Hombre, tenemos que ver qué tipo de maltrato es. Si es un maltrato físico grave en el que se haya declarado, la denuncia haya partido de los servicios tanto sociales como lo de los servicios médicos, si el niño tiene lesiones importantes o no tiene lesiones importantes, y luego también si es un maltrato psicológico. Los más difíciles de probar son los maltratos psicológicos, que son los que no dejan huella, digamos huella física. O, por ejemplo, el abuso sexual infantil a nivel de tocamientos o cuando no existe una penetración con unos daños físicos que dejan secuela. Pues es muy difícil porque realmente esto se deja al libre albedrío de su señoría, básicamente, y bajo las recomendaciones de Fiscalía. Generalmente se evita la declaración en las pruebas como maltrato físico, se deja las pruebas físicas, las recogidas por los informes médicos, los informes de servicios sociales, etcétera, y se evita que el niño declare o la niña. Por ese miedo sobreprotector a declarar. Y cuando se decide, en algunos casos, que declaren, el problema es que no se reúnen las condiciones y el medio adecuado. Por ejemplo, nosotros hemos tenido en casos de abuso sexual infantil que pedir que el niño no declarara en las instalaciones judiciales, sino, por ejemplo, en un CAF, en un centro de atención a la familia, donde existe una sala de juegos, donde se puede grabar la declaración y pueda quedar como prueba preconstituida y de esta manera no tener que volver a pasar por el procedimiento judicial posterior, etcétera. Entonces, las variantes pueden ser enormes, sobre todo cuando, por ejemplo, es un maltrato también a nivel emocional. Generalmente se realiza un peritaje psicosocial y el asunto es que el peritaje psicosocial, cuando es de oficio que se realiza en las instalaciones judiciales, estas instalaciones judiciales no reúnen las características adecuadas, la sala, etcétera, ni los profesionales. No existen profesionales especializados en maltrato, por ejemplo, por poner un ejemplo, ni existen fiscales especializados ni jueces especializados en este tipo de, por ejemplo, violencia contra la infancia. Entonces, se realizan en sitios totalmente judicializados, no adaptados a las necesidades de los niños y con profesionales con muy buen hacer, pero que no están especializados en estos temas. Y claro, la declaración las declaraciones, el testimonio que se recoja en estos peritajes psicosociales, que son en muchos casos simultáneos a las declaraciones del adulto, de toda la unidad familiar, por ejemplo, en caso, pueden llevar a error a la hora de dictaminar en una fase de juicio oral. ¿El peritaje psicosocial siempre se realiza? Quiero decir, ¿es parte del proceso o es algo a lo que tiene que recurrir el niño, ya sea a través de la familia, etcétera? Desgraciadamente el niño no puede pedir porque tampoco tiene un abogado especial para él. Digamos que su abogado es el abogado que representa a la familia, ¿no? En muchos casos. Por ejemplo, en casos de separación y de divorcio, los peritajes psicosociales se realizan a petición de alguna de las partes o de las partes, o también a petición de fiscalía o a petición del propio juez, ¿no? O jueza, porque no quedan puntos claros para dilucidar, por ejemplo, una custodia compartida o un buen trato de alguno de los progenitores hacia los niños o cualquier otra duda que haya quedado suscitada. Generalmente se pide, por ejemplo, en una separación o un divorcio, en la demanda o en la contestación a la demanda o en la vista de medidas provisionales. En casos de violencia contra los niños, maltrato, abuso o así, cualquier temas o temas de tutela, de menores, etcétera, generalmente se suele pedir también a petición de una de las partes o de las dos partes o a petición de fiscalía. Y es el juez el que de manera de libre albedrío, incluso hay hay jueces, señorías, que también deciden ante la petición de fiscalía realizar un peritaje psicosocial. Pues esa petición de parte fuera de fiscalía, que sería la entidad pública, por ejemplo. Claro, en un caso que llega... las partes, en caso de que la vayan, en caso de que no la propongan, sino que la presenten, hay un tipo de peritaje. Los peritajes psicosociales se realizan o de manera particular, privado, y entonces es la parte, por ejemplo, la que presenta ese peritaje, de alguna manera en la demanda o en la contestación a la demanda, o de oficio. Si se realiza de oficio es cuando se realizan las instalaciones de psicosociales con los profesionales que hay en las instalaciones judiciales, en los juzgados. Pero a mí me surge una duda, te estoy escuchando constantemente, y el hecho de que el niño tenga derecho a ser oído
en estos procedimientos es algo que está codificado, ¿no?, en la Ley de Protección Jurídica del Menor, que es la que tenemos hoy por hoy vigente, aunque estamos a la espera de la aprobación de las revisiones de esta, del 96, en el artículo 9.1, ¿no? Dice, el niño, el menor, según la ley, tiene derecho a ser oído en cualquier procedimiento administrativo o judicial, siempre que las decisiones que se vayan a tomar en él vayan a afectar a su vida. Si esto es un derecho que establece el marco normativo nuestro, porque también lo hacen otras disposiciones jurídicas a nivel de comunidades autónomas, ¿cómo se llega a no tomar en consideración lo que dice el niño o a desestimar la posibilidad de que sea un declarante? ¿Cómo se hace? ¿Sabes lo que te quiero decir? Si desde un principio ellos tienen derecho para ello, lo que tú tienes es que retirar ese derecho, entiendo yo, no como experta en el asunto. Por eso te pregunto, ¿cómo se puede eso estimar? No tomamos declaración al niño si tiene ese derecho. Claro, el derecho a ser escuchado, tal como lo recoge la Declaración de los Derechos del Niño, sobre todo en la observación número 12, en el contexto de la justicia española, tiene grandes contradicciones. En primer lugar, realmente en el Código Civil, en procesos de familia, se reconoce el derecho a ser escuchado, pero a partir de los 12 años o en caso de que manifieste una madurez como anterior a esa edad. Por ejemplo, en procesos de acogimiento y de tutela también se debería de tener recogido ese derecho al niño a ser escuchado. Y como tal no se recoge. Es un informe de Fiscalía de Menores el que da las condiciones para que el tal acogimiento, tal tutela, se realice de una manera u otra. Por norma, los jueces, a partir de los 12, 14 años, escuchan a los niños cuando los niños manifiestan su intención a declarar. Pero si no manifiestan su intención a declarar, yo creo que es una visión proteccionista las que evitan y se dirigen más a la función del Ministerio Fiscal a la hora de sus recomendaciones. Sí que es verdad que el Ministerio Fiscal suele pedir este tipo de informes periciales para de alguna manera recoger la intencionalidad, las sugerencias y la opinión del niño, porque es la única manera que tiene el niño de manifestarse de alguna manera, cuando no hay una declaración en sí realizada por el niño en sede judicial. Y sí que es verdad que el Ministerio Fiscal suele trabajar de una manera a tenor, en ese sentido, con el sentimiento de los niños de manifestarse, pero a través del peritaje, que es muy reglado. El peritaje tiene una serie un proceso, un protocolo a seguir y a ser marcado, y sí que se recoge una especie como de declaración con preguntas cerradas más que otra cosa y muy pocas preguntas abiertas. Pero realmente la justicia española, y ahora con la nueva modificación tanto de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, como ya lo que se manifestaba en el último PENIA del 2013-2016 en uno de sus objetivos, con el tema del interés superior del menor, se reconocía el derecho al niño a ser escuchado. Esto está muy en relación con las modificaciones también con la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se quiere modificar, donde ahí se tendrán que instalar de alguna manera la reglamentación y las normas y los protocolos y dar luz a estas lagunas que hoy en día la justicia española tiene, en parte porque es una justicia falta de recursos. En parte porque no todas las sedes judiciales tienen un equipo psicosocial, por ejemplo, para poder evaluar y para poder escuchar. En parte porque porque la justicia española no tiene los recursos ni materiales, ni profesionales, ni de ningún tipo, ni siquiera informáticos, para poder no hacer pasar a un calvario a un chaval, a una chavala a la hora de declarar. Y muchas veces, porque no se puede crear esa prueba preconstituida anterior a la vista oral para que se pueda mostrar y saber lo que el niño opina con una única declaración. Sea víctima, testigo, pero es debido, yo creo, a las enormes lagunas, no solamente a nivel de legislación, sino también a las enormes falta de recursos, tantos materiales como profesionales. Claro, pues que en ese sentido las reformas que se vayan a ir aprobando quedan en saco roto, ¿no? Si no hay recursos para darle cobertura. Exacto, es decir, si hoy por hoy lo que puede garantizar más, no sé si te he entendido bien, Miriam, lo que puede garantizar más la declaración de un niño, un adolescente, una niña, el que se le oiga realmente es por parte de un peritaje psicosocial, y ese peritaje psicosocial no se preestablece, sino que ha de ser pedido y demandado
Y en la mayor parte de los casos, además, lo demanda la familia. Y si la familia o no, o la otra parte, quiero decir, pero es que al final... La justicia española claro, es totalmente lenta y por tanto ineficaz y por tanto no es justicia. Y más con los niños. Los niños no tienen fiscales especializados. No tienen abogados especializados a la hora de que representen sus derechos, no solamente que les defiendan como infractores, sino cuando van como testigos o víctimas, les representen adecuadamente como especialistas, como abogados especialistas en tal. Nos vamos especializando los abogados, pero no hay un cuerpo de abogados públicos que les represente de alguna manera, ni fiscales que les represente. Y sobre todo, la justicia es lenta, ineficaz y por tanto no es justa. Y con los niños, hay una cosa, los niños es como la sociedad, van por delante de la justicia. Tenemos una justicia obsoleta en relación a cómo avanza la sociedad y las necesidades de la propia sociedad y las necesidades de los niños dentro de la sociedad, porque no podemos olvidar que los niños no son un ente abstracto, los niños son actores sociales que también pueden modificar aspectos de la sociedad en la que vivimos. Y que, por tanto, tienen capacidad como ciudadanos, tienen que ser reconocidos ciudadanos de pleno derecho, al igual que los adultos, y tienen que exigir ese reconocimiento a través de todos los usos y necesidades y responsabilidades con respecto a las instituciones que les puedan representar o tengan la función de tener que trabajar con ellos. No solamente las instituciones judiciales, las administrativas, las educativas, las sanitarias, etcétera. La administración de justicia, en este caso, va por detrás de las necesidades de los niños y de las niñas españoles de hoy en día. Y no podemos olvidar que los niños de hoy serán los adultos del mañana, pero son los niños de hoy. Los niños son presente. Y necesitan y tienen necesidades presentes. Al hilo de lo que estás comentando, de hecho, te quería hacer una pregunta y es realmente, en el caso de que se toma declaración al niño, ¿qué valor tiene esa declaración? Claro, ahí es donde tienen, si está tomada dentro de un ámbito judicial igual que se graba un juicio, una vista oral, las declaraciones en sede judicial a nivel individual o en otro tipo de sede de un niño o de una niña tienen que ser grabadas con unos medios asépticos, con un protocolo donde no haya, digamos, manipulación. Eso sería para poder crear la prueba preconstituida, es decir, anterior a la vista, de manera que quede como prueba para endosarla a todo el conjunto de actuaciones, a todo el sumario y pueda ser utilizada en todo el procedimiento judicial. Si estos requisitos no se reúnen, es decir, que el niño tenga unas garantías de declaración apoyado por las necesidades emocionales o físicas que tenga en ese momento, un psicólogo, un médico o lo que sea, que se realiza en un medio, digamos, aséptico, donde el niño se encuentre bien y no se sienta presionado por la persona a lo mejor que le violenta o lo que sea, donde no estén abogados, jueces y toda la parafernalia judicial, sino estrictamente las personas que sean necesarias, y donde se quede grabado y constatado de manera protocolaria y no manipulada su declaración. Eso podrá ser constituido como declaración, como prueba preconstituida y podrá ser usado. Ahí es donde el niño tiene garantizado una serie de derechos y tiene sobre todo el derecho a ser escuchado, porque escuchar no solamente es que cuente, es que sea tenido en cuenta. Y realmente el problema es que los niños muchas veces hablan, pero no son tenidos en cuenta para el auto o la sentencia final. Y eso es muy importante. Los niños hablan, pero no con la validez para los adultos que tiene que tener. Pero esto es una cuestión más de percepción, representación y sociocultural, quiero decir. ¿Qué crédito le das tú a la opinión o no de un niño o a lo que te está afirmando o no te deja de afirmar? Mis clientes pueden ser tanto adultos como niños y la validez de su declaración es la misma. Desgraciadamente tenemos una visión más adultista de tener más en cuenta la declaración de un adulto que la declaración de un niño. Pobrecito, siempre estamos con tópicos. Es que el niño no sabía lo que hacía, ha confundido, como es chiquitito, no entiende, ¿qué va a saber él si tiene 10 años? No, los niños tienen muy claro lo que está bien y lo que está mal, salvo en momentos en los que tenga alteradas sus capacidades cognitivas y psicológicas. Por ejemplo, un niño sabe perfectamente cuando está, a partir de una determinada edad, sabe perfectamente lo que está bien de lo que está mal. Sabe si una persona le abusa o no le abusa, si le pega o no le pega,
si trata mal a su madre o no trata mal a su madre. Son cosas generales, conceptos generales que los niños tienen también muy claro. Por tanto, yo como abogada, mi cliente me da lo mismo que tenga 10, 12, 14, 16, 30, 90 años. La declaración, en caso de credibilidad, para mí va a tener la misma credibilidad, salvo que se me demuestre lo contrario. Claro, pero según comentabas también, esto un poco a título personal, profesional, por tu bagaje y por tu experiencia, pero que no es una realidad colectiva. No, para nada. La ¿No? visión que se tiene todavía en nuestra sociedad es una visión muy adultista, donde en algunos sectores está cambiando, gracias a Dios, donde la declaración de los niños y de las niñas no es tenida en cuenta todavía. Y eso no es equiparar la declaración a ser escuchado. Escuchar es oír y tener en cuenta esa declaración. Exacto. De hecho, ya apuntando y con esto finalizamos, aparece como codificado el derecho a ser oído, que no escuchado. Exacto. Que lo cual es interesante, ¿no? Por eso es como la diferencia entre el mejor interés del niño y el interés superior del menor. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar, que conlleva ese tener en cuenta a lo que parece que no estamos tan dispuestos, ¿no? Inclusive en los procesos judiciales se habla del menor. Y a veces tiene un sentido peyorativo, como que el niño es menos que el adulto, menos que otra persona. Siempre le equiparamos a algo. Hablemos de niños y de niñas igual que hablamos de Juan, Pepe, del padre, de la madre. Con lo cual, en definitiva, viene a restar pues validez y consideración a lo que puedan aportar y a su declaración y a su experiencia vivida, ¿no? En justicia, como en otros campos de la vida, lo que tenemos es un sistema de jerarquías donde el adulto todavía estamos en justicia poniéndole por encima de la validez del testimonio del niño. Y eso es un sistema de jerarquías y a lo mejor nos viene un poco del derecho romano, donde el niño era propiedad del pater familias. Uh-huh. Pero tendremos que cambiar porque tenemos que tener una visión de ciudadanos con los mismos derechos, con las mismas obligaciones respecto a su situación y sus condiciones, y lo que se tiene que hacer es adaptar el derecho a las necesidades de la sociedad. Y la sociedad está formada por los ciudadanos, sean adultos o sean niños. Son personas. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Pues muchísimas gracias, Miriam, hoy por estar aquí con nosotros y desde luego ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. A vosotros, espero que os haya resultado de gran interés nuestro programa sobre justicia e infancia. Con ello hemos querido llevar al ámbito de lo social una realidad que a día de hoy afecta a muchísimos niños, niñas y adolescentes, por lo que consideramos que se hace necesaria la divulgación de estos temas y la sensibilización respecto a ellos. Muchas gracias. Hemos tomado el pulso a la Administración de Justicia en España con la ayuda de dos expertas, la profesora del Departamento de Servicios Sociales y Fundamentos Histórico-Jurídicos de la UNED, Julia Ramiro, y la abogada, socióloga y politóloga Miriam Fernández Nevado, perito forense psicosocial, consultora internacional en infancia y derechos, fundadora de la consultora Fernández Nevado y Asociados y asesora del Comité de Expertos de AENOR para la Guía de Responsabilidad Social Corporativa en Infancia del Ministerio de Justicia para la Comisión de Redes e Infancia y la Comisión de Justicia Amigable. Parece claro a la luz de esta interesante charla que son necesarios más medios humanos, materiales y legales para atender debidamente a los niños y a las niñas en el ámbito judicial y garantizar sus derechos. Es urgente reforzar el número de fiscales especializados, jueces y personal técnico y garantizar su formación específica en derechos de infancia. Las recomendaciones de las expertas, como hemos podido escuchar, pasan porque los poderes legislativo, ejecutivo y judicial doten de medios suficientes al sistema de justicia de forma que se respeten y protejan los derechos de todos los niños que acuden o se ven envueltos en algún proceso judicial. Un tema que os trasladamos para el debate y la reflexión, el de si la Administración de Justicia en España está adaptada a las necesidades de los niños. No tenemos tiempo para más, concluimos por hoy sin distancias, pero mañana a la misma hora volvemos a estar con vosotros en Radio 3. Y no olvides que además de la radio, te ofrecemos la posibilidad de seguirnos a través de nuestro portal multimedia canal.uned.es, donde quieras y a la hora que quieras. Del mismo modo, en YouTube teclea UNED Radio
Otra posibilidad, si ninguna de estas te convence, es visitarnos desde el podcast de Radio Televisión Española o lo que es lo mismo rtve.es/UNED. Los medios técnicos hoy los ha guiado Juan Fontán y la realización y locución Ana Ventureira. Encantados de poder acompañaros este rato de cultura y actualidad desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia.